respecto al caso Consorcio en Bolivia, muy sonado la pasada semana, y bueno, vamos a estar hablando acerca de este tema. ¿Qué es un consorcio? ¿Cuáles son las personas que se benefician? ¿De qué manera? ¿Y cuáles son las consecuencias a la democracia de un país? Realmente es importante que se respeten la independencia en cuanto a los poderes. Para ahondar en más detalles, vamos a hablar junto a la doctora Pamela Caballero, quien es abogada, y para nosotros un placer recibirla. Muy buenos días, doctora. Querida Ale, muy buen día a ti y a todas las personas que día a día ven TLC. Doctora, ha estado rondando un término en todo el territorio nacional, hablamos del caso Consorcio, pero para que la población en general entienda, ¿cómo podríamos definir esta palabra, un consorcio? ¿Qué es lo que caracteriza a este tipo de organizaciones? Bueno, en términos sencillos, para que la población pueda comprender, es este agrupamiento, esta asociación, esta reunión de cierto tipo de personas, necesariamente funcionarios públicos, entre aquellos pueden ser fiscales, pueden ser jueces, pueden ser policías, pueden ser peritos del Instituto de Investigación Forense, que se juntan conjuntamente con personas particulares, como ser abogados o personas litigantes, a objeto de prestar sus servicios para lograr un fin determinado en beneficio claro de alguna de aquellas y que lógicamente va a tener una contraprestación económica. Básicamente lo que se ha visto en las últimas horas, esta noticia tan devastadora para el órgano judicial, donde se han involucrado jueces, vocales, se ha tratado de involucrar incluso al Ministerio Público y, como no, a la primera cartera de Estado, referente a lo que es la justicia por parte del ministro de Justicia, se entiende que estas se han juntado con el firme propósito de dar de baja a una magistrada electa del Tribunal Supremo de Justicia. Recordemos que no hace mucho, es decir, el año pasado, todos hemos ido a las urnas para votar, para elegir a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, las máximas autoridades del Poder Judicial. Para el Departamento de La Paz se había elegido a una magistrada. Y bueno, el suplente de aquella, en el afán de poder adquirir la titularidad, es que hace una investigación para verificar que habían documentos que la inhabilitaban al cargo, de tal suerte que empezaron a hacer los procesos judiciales. Ahí se escucha con la anuencia del propio ministro de Justicia, quien básicamente instruye, según estos audios, a un juez de La Paz para que dé lugar a una destitución de la magistrada por el Departamento de La Paz. En términos generales, se podría hablar, claro, como ha dicho el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, como un golpe de Estado que se pretende gestar en contra de estas máximas autoridades del órgano judicial. Tiene que haber un objetivo claro, ¿cuál es? Manejar el Tribunal Supremo de Justicia para los intereses políticos, algo que lógicamente, más allá de ser un hecho delictivo, pone en peligro no solamente la democracia, Ale, sino también la seguridad de todos los bolivianos, quienes vayamos a pensar distinto a nuestras autoridades políticas, pues ellas, teniendo el mando del Tribunal Supremo de Justicia, fácilmente podrían incluso privarnos de nuestra libertad. De ahí la grave connotación que implica que, ha tenido que emitirse detenciones preventivas contra ese juez, contra la vocal, que es la segunda autoridad que está por encima del juez, y por último también contra este magistrado suplente, que se le dio una detención también domiciliaria, tengo entendido, esto bajo el contexto de que él es el que ha gestado, ha orquestado todo este consorcio. Y bueno, lo más triste, el propio ex ministro de Justicia, que a consecuencia de conocer la decisión de los 5 meses de detención preventiva que ha hecho el pataleo de ahogado que nosotros los abogados penalistas llamamos, que toda persona que sabe que va a ir con detención preventiva se hace agarrar su estado de ansiedad, de depresión, su carcati, como quieran llamarlo, para que con ese pataleo no lo lleven al penal. Pero nada más inmaduro tomar esa postura, porque obviamente va a estar unas horas en un centro médico, pero después sí o sí, de manera inevitable y además ineludible, va a tener que ingresar
en este caso, este ciudadano, el señor Siles, a el recinto penitenciario de Patacamaya, donde va a tener que estar inicialmente con la detención de 5 meses, la misma que puede ser ampliada habida cuenta los nuevos elementos de convicción que vayan a determinar esta investigación tan sonada y además tan mal vista. Sobre lo mal que estaba la justicia, hoy un batacazo más hacia nuestras autoridades. Doctora, uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo es que estas personas que antes eran las encargadas de implantar justicia hoy en día se encuentran recibiendo la misma o al menos siendo juzgadas por la misma justicia? Doctora, para que quede muy claro cuáles son las competencias que tienen todos estos cargos implicados, hablamos de dos poderes distintos, ¿no? Dos órganos, el órgano ejecutivo con el Ministerio de Justicia y demás, y por otro lado el órgano judicial con fiscales, jueces y demás participantes. ¿Cuáles son las competencias, las atribuciones que tienen cada uno de estos dos órganos? Y si realmente uno depende del otro, o es en realidad importante destacar que en realidad debería existir, ¿no?, una independencia de poderes. Ninguno está sujeto al otro, ambos son independientes, pero usted nos aclara esta información. ¿Cuáles son las competencias, las atribuciones que ambos órganos tienen? Que sí, querida Lecita, la Constitución Política del Estado establece estos 4 órganos que van a ser los que van a dirigir la vida del Estado Plurinacional de Bolivia. Entre aquellos, el Ejecutivo, que está a la cabeza, obviamente, el presidente de Estado, en este caso el señor Luis Arce, y es que para representar la cartera de justicia pone a un ministro del área, en el entonces hoy cuestionado el señor Siles. Ahora bien, el órgano judicial es un órgano totalmente independiente que no tiene ningún tipo de subordinación y no debería tener injerencia, pero digo entre comillas injerencia, de parte del órgano ejecutivo o algún otro órgano como es el legislativo y como también el electoral, ¿verdad? Pero se ve nomás que existe este tipo de injerencias que si bien no pueden someterse ningún órgano de Estado a otro, pero vemos que este último tiempo ha sido la justicia vapuleada por estos señores políticos quienes pretenden hacer un feudo en todos los órganos y ahora, como no han podido ingresar de manera directa con la dedocracia, que es justamente lo que ha tratado de eliminar las elecciones para las máximas autoridades del órgano judicial, ha conllevado a ¿qué? Aliarse, hacer un consorcio. ¿Con quiénes? Con otros jueces, con otros vocales, para poder destituir a una mujer que está en el cargo de magistrada y que seguramente no responde a las expectativas de estos actores políticos, y en su caso poner al suplente que seguramente ya se ha hecho servil a estos actores políticos, de tal suerte que han garantizado su ingreso como magistrado titular, máxima autoridad, reitero, del órgano judicial, representante del Departamento de la Paz. La función que tiene un juez, pues, es administrar justicia, es impartir los derechos y garantías constitucionales que le asisten a cada parte y emitir fallos. Obviamente en materia penal, en este caso se ha emitido la detención preventiva, porque es una competencia que tiene el juez en materia penal, cuando conoce de una investigación y existen algunos elementos que determinan la probable existencia del hecho, que en este caso no se ha podido soslayar, no se puede tapar el sol con un dedo frente a semejantes audios y a las declaraciones incluso del mismo juez de Coroico y de la esposa de que indica cómo el ministro lo presionaba, lo coaccionaba, incluso con decirle que iba a perder el cargo si no emitía un fallo de la manera esperada por el ministro, ¿no? De ahí pasó a competencia de la vocal, que la vocal es la autoridad superior al juez. Esta es la que revisa los fallos, pero acá vino la sorpresa, ya se había mediado con la vocal para que apruebe, imagínense, afectando incluso el derecho a la apelación, para que apruebe el fallo del juez de Coroico, que ya había comprometido su decisión al ministro. Entonces se aprueba ese fallo y de ahí viene ya incluso el manejo político, el manoseo que se hace al advertir los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia esta injerencia, que lógicamente la han catalogado como un golpe judicial. ¿Qué
¿Qué decir para la población? Siempre hemos visto con desazón estos fallos judiciales que parece que benefician más a los delincuentes que a las víctimas. Hemos visto la retardación de justicia, hemos visto que realmente si en Bolivia uno no tiene recursos económicos, la justicia no avanza, aunque nuestras autoridades dicen que la justicia es gratuita. Pero lo que no se había visto antes es de frente, es esa sinvergüenzura de cómo usar un cargo el ministro y decir, mira hermano, estoy en La Paz, no puedo llegar a Coroico, pero este fallo, no te preocupes, tienes que sacarlo así. Ya hemos hablado con la vocal para que nadie te observe. ¿Y cómo? Buscando el despropósito, buscando desinstitucionalizar a un órgano independiente como es el Tribunal Supremo de Justicia, el órgano judicial, vapulearlo, menospreciarlo, para poner a las fichas que ellos quieren, llamémoslo magistrados, fichas a la medida seguramente de los fallos que estos esperan. ¿Todo en qué? En beneficio del sector político y en desmedro, por supuesto, de la población, ya que ahora se está priorizando los casos políticos y no estos otros casos donde realmente la población clama justicia. Entonces, nuevamente, un 0 a la izquierda para el órgano judicial, pero 2 ceros a la izquierda para el órgano ejecutivo, que está mostrando una injerencia y que realmente hasta en este campo se está aplazando. Hay dos puntos que llaman la atención, por favor, por temas de tiempo le voy a pedir ser un poquito más concisos, pero muchísimas gracias de igual manera por toda la información que nos está brindando, porque es importante. Doctora, en una primera instancia hablamos acerca de cuáles serán los cargos que enfrenten todas estas personas involucradas en el caso consorcio. Y por otro lado, bien lo señalaba, ¿no? La posibilidad de que exista injerencia entre ambos órganos. Si esto le ha sucedido a una autoridad electa por la población, ¿qué es lo que le puede suceder al ciudadano común y corriente de a pie que, bueno, se enfrenta a diferentes cargos y pueda llegar a tener cierto acercamiento con autoridades de estos órganos, tanto el órgano ejecutivo como el órgano judicial? A la población, ¿qué repercusión le va a tener todo este caso? La confianza que le tiene a su órgano judicial, sobre todo a su órgano ejecutivo, la confianza que se le tiene a sus autoridades y de que sus casos de la población de a pie puedan ser llevados de la manera más celera, pero sobre todo imparcial posible. ¿Realmente seguirá latente en los bolivianos? ¿O esto puede ser un golpe también a la confianza de cada una de estas personas? Bueno, Alecita, de manera concreta, la sanción penal que se espera por este tipo de hecho puede alcanzar hasta los 10 años de privación de libertad. Es un delito de corrupción sancionado y esto implica que todas las personas que han participado del consorcio, entre aquellas el juez, la vocal, el exministro, el magistrado suplente y, como no, el abogado también del magistrado suplente, estén enfrentando esta pena privativa de libertad en un próximo juicio oral. Lo que hoy se ha visto solo son medidas cautelares, asegurar que no se escapen, pero un reproche de parte de la ley son 10 años de privación de libertad. A la segunda pregunta, la población obviamente tiene un golpe no solamente a lo que es la confianza en el órgano judicial, sino también a su seguridad, al debido proceso, un golpe a la democracia, claro, porque ellos han ido a elegir también a sus autoridades, y un golpe a la confianza. No se puede esperar nada positivo de estas autoridades judiciales que están negociando por compadrerío por teléfono las decisiones de los cargos y de las personas. Es decir, no se puede tener confianza en la justicia, evidentemente, bajo estos conceptos. Y claro, estas personas que esperan una justicia pronta, rápida y oportuna tendrán que comprarse una sillita y esperar, porque está visto que primero se va a resolver los casos políticos de las personas políticas que están interesadas en otro tipo de afanes, y la gente de a pie que espera una sentencia por un delito de robo, por un feminicidio, por un delito de violación o por un delito de difamación, calumnias, espera que se le haga respetar su derecho, va a tener nuevamente que estar esperando, reitero, Alecita, mucho tiempo sentada, porque no se están priorizando este tipo de casos. Y llamamos mucho a la conducta que está teniendo el Ministerio Público de acelerar. Eso es lo que espera su población, que mínimamente se llegue a una verdad y que no se repita este tipo de actos que solamente causan desestabilidad en la población.
Llama la atención porque es en el gobierno de Luis Arce, en donde son al menos 7 ministros que están siendo juzgados, parte de una investigación por corrupción. Sería de los gobiernos con mayor cantidad de ministros envueltos en una situación así. Una situación sumamente lamentable que, bueno, la población en general tendrá que juzgar en su momento. Sin embargo, ¿qué pueden hacer ahora las autoridades actuales, doctora, para enmendar lo sucedido, para tratar de retomar siquiera un poquito la confianza que se ha perdido? Tomar acciones de inmediato, como ha hecho el Ministerio Público, ha hecho sus aprehensiones, ha fundamentado las detenciones preventivas. Muy bien el trabajo del doctor Roger Mariaca por ese lugar, como el fiscal general. Ahora, el órgano ejecutivo tiene que mostrar un cambio. Pone de ministra, es decir, de suplente del hoy detenido Siles, a su viceministra. O sea, es más de lo mismo. Nos toman a los bolivianos realmente de tontos y nosotros, como abogados y gente que conoce del derecho, impotentes frente a esta actitud que toman nuestras autoridades. Realmente una decepción del órgano ejecutivo. Ahora, por parte del órgano judicial, tomar igual ese tipo de acciones, llevar adelante los procesos celeramente y, como se dijo en algún momento por alguna autoridad política, caiga quien caiga, pero realmente no solo que caiga él, sino que caiga el origen de este tema de corrupción, que se sancione y que se ponga gente proba. Lo que espera la población es que ingrese gente a la carrera judicial y o fiscal por capacidad y no por dedocracia, a efecto de que no pueden estar coaccionados, como se escucha en el audio. O tú sacas esta resolución así o mañana pierdes tu cargo. Qué terrible realmente. Pobre gente la que está ahí por dedocracia y no por merocracia. Esperemos que avance realmente las investigaciones, se sancione severamente, se dé tranquilidad y, por favor, se administre justicia de manera sana para la población, que es lo menos que espera después de atravesar cierto tipo de problemas judiciales y que incluso no duerme, la gente se desespera, y ahora conocer que estas autoridades que están juzgando sus casos son más corruptos que aquellas a las cuales denuncian, yo pienso que debe ser un desestrés increíble, ¿no? Doctora, muchísimas gracias por la información que nos ha brindado y, bueno, siempre será un gusto recibirla en una próxima oportunidad. Gracias, querida Ale. Un saludo a la población, a no desanimarse. Esperemos